Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Un gusto de saludarlos. Estamos a la medianoche del lunes de madrugada, recién terminó hora 25. Hoy con un divague diferente, hoy con un empresario. El amigo se llama Sergio Furmane, es director de Efectivo Click. No vamos a hablar de Efectivo Click, porque en el divague no hablamos de publicidad. Pero este hombre tiene muchas cosas para decir, hemos hablado mucho. Hemos tenido un contacto de piel. ¿Vio cuando usted conoce a alguien y tiene un contacto de piel que realmente se hace amigo a pesar del corto tiempo que nos conocemos? Va a estar el divague de esta noche y, por supuesto, acompañado del doctor Jorge Marfestán, como de costumbre. ¿Cómo está, Jorge? Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y es bien interesante porque yo los he escuchado charlar a ustedes en más de una ocasión, porque claro, uno está en el estudio, aunque no quiera escuchar, escucha. Y me parece que es una persona bien interesante porque es un hombre muy joven, pero que ha tenido mucha vivencia. Y justamente lo que se pretende en el divague es conocer la otra cara de esta persona. Sergio, ¿cuántos años? Bueno, primero que nada, buenas noches a todos y agradezco eso de joven, porque tengo 53. Bueno, estás en categoría, en el Uruguay, súper juvenil. Pues, ¿sabes una cosa? Una de las cosas que me di cuenta en los últimos tiempos es que ha cambiado un poco la escala de edad de la gente. Lo que antes uno a los 50, yo me acuerdo que mi papá a los 50 años era un viejo para mí, era una persona mayor, que incluso ya había tenido un infarto, ya había dejado el deporte. Hoy por hoy, una persona de 50 años es una persona 100% activa, 100% ágil, dinámica, en estado físico perfecto. O sea, cambió muchísimo todo lo que era el paradigma de la edad. Y eso acá el doctor me lo puede Bueno, hacer. ahí está, justamente, calidad de vida, que es lo que ha cambiado. Y tú sos un hombre que has tenido distintas actividades, una persona que te mueve mucho, que está sometida a estrés, por supuesto, como toda persona que tiene responsabilidades encima. ¿Cómo logras esa calidad de vida? ¿Cuáles son los espacios que te permiten ese respiro? Porque en realidad uno te ve, estás en peso, tenés un rostro tranquilo, no pareces 35, pero tampoco 53, y eso se logra con un trabajo interior y físico. Primero que nada tendría que contarles que comienzo por cuidarme mucho físicamente. Con el correr de los años me fui dando cuenta de que el físico va cambiando y nuestro organismo va cambiando y te va pidiendo cosas distintas. Yo ya a esta altura de mi vida no me permito comer lo que comía cuando tenía 18 o 20 años. No como grasas, no como frituras, no como comida chatarra que se le dice ahora. Así que por ese lado lo primero que te podría decir es la alimentación. Hubo un cambio bastante grande, gradual por supuesto, ¿no? Pero te diría incluso que hasta dejé de lado casi totalmente la carne roja. Eso que a tanto nos gusta, el asado, que a mí me encanta también, pero la saqué de mi dieta diaria. O sea, si yo voy a un asado, como un asado, obviamente. Pero trato de cuidarme todo lo que puedo, primero que nada, desde el punto de vista de la ingesta de los alimentos. Claro. Y después, por supuesto, también cuidando mucho el físico. O sea, yo en la semana no hay una semana que no vaya a menos de 4 o 5 días a hacer deporte. ¿Qué deporte te gusta? ¿Haces algo en específico? ¿Te gusta correr? ¿Te gusta fútbol de salón? Vos sabés que también tuve que ir cambiando con el tiempo, lamentablemente, porque yo fui jugador de fútbol toda la vida, me gustó como a todo uruguayo jugar el fútbol, jugué al fútbol. Con el correr del tiempo ya grande, con 30 y pico de años, me puse a jugar al squash, un deporte de que acá no es muy difundido, pero que es un deporte muy lindo porque te hace quemar mucha energía. La gente que no sabe lo que es el squash. El squash es un deporte que se juega con una raqueta más chiquita de lo habitual, con un mango más largo, tipo un matamosca, por llamarle. Es un poco más largo, no es matamosca, pero es más larga. Es la cabeza chica y con encordado tipo raqueta de tenis. Se juega en un cuadrado que por lo general es de vidrio en algunos casos para que la gente lo pueda ver. No es muy grande las medidas y se juega 1 contra 1, pero con una pelota de goma con una velocidad muy grande. Entonces las calorías y lo que gastás de energía ahí adentro y para mí que soy un tipo sumamente hiperactivo, como que me venía muy bien. Y así jugué durante muchos años, pero te come las rodillas. Este tipo de deportes te gasta mucho todo el tema de las articulaciones. Sí, el peso recae en el rebote y contrarrebote. Exacto, entonces el impacto hace que
que te lastimes las rodillas, y eso hizo de que tenga que haber dejado también de jugar al fútbol. Me agarré una tendinitis en la rodilla y la verdad que no me la pude terminar de curar nunca, entonces resolví no jugar más al squash ya hace como 5 o 6 años y tampoco más al fútbol. Entonces me dediqué al tenis, que es un poquito más para acorde mi edad, ¿verdad? Y en otro orden de cosas, tus horas libres, por ejemplo, sos un tipo del cine, sos un tipo del teatro, te gusta escuchar música, te acercás a la naturaleza. ¿Sabés qué? También con el correr del tiempo fui mutando todo eso. Yo antes vivía escuchando música, ahora cuando prendo la radio escucho noticias, escucho programas de interés, o sea, más periodísticos. Estoy un poco más como que interesado en lo que sucede cotidianamente más que en la música. Y en cuanto a tiempo libre te diré que no soy de ir al campo, no soy de la naturaleza tampoco, no soy una persona muy afecta a ese tipo de cosas. Me gusta más el poder estar tranquilo, descansar, estar con mi familia, con mis hijos, pero no soy de ese tipo de actividades de al aire libre, ¿no? La verdad que no. Sergio Furmane. Sí. ¿Origen este apellido? Pues sabés que tiene varios... es una historia bastante particular, ¿no? O sea, como todo descendiente de europeos inmigrantes, nunca se sabe bien, o sea, sí sé que mis abuelos eran de San Petersburgo, pero que según cuentan algunos, al menos mi papá contaba en aquellos años y según escuché, la familia de ellos, para más atrás, eran de París. En aquellos años, en los años 1700 y pico, 1800, París y San Petersburgo eran las ciudades europeas que tenían mayor auge. Sí, claro. Pero claro, eran gente que era perseguida, era gente que era corrida, o sea, por todo eso, o que se corrían por motivos económicos. Entonces, supuestamente llegaron y quedaron ahí en San Petersburgo, pero... Claro, si uno lo lee tal cual, Furman se tiraría más al francés, ¿no? Capaz que sí, pero la verdad que no te lo puedo decir porque también puede ser el tema de que esté cambiado. Hay muchísimos apellidos que llegaron acá, de europeos inmigrantes, y que se fueron cambiando los apellidos. Muchas veces incluso quienes escribían ni siquiera sabían escribirlos, copiaban las letras. Totalmente. Entonces, uno no tiene en claro bien de dónde es el origen real. Yo personalmente no lo tengo claro. Tampoco es una cosa que me haya desvelado mi vida, ¿verdad? ¿Tú sos uruguayo? Yo soy uruguayo, sí. ¿Nacido dónde? Nacido en Montevideo. Sergio, y en las largas conversaciones que hemos tenido, no solamente por la empresa que dirigí, que es Efectivo Click, sino de tu vida, me has llegado a contar que cuando eras pequeño, eras de una clase, digamos, muy acomodada, pero No. después algo pasó, y tuviste que emigrar, estuviste viviendo en Buenos Aires, en otro país. Vamos por partes. Cuando fui chico, o sea, con mis padres, yo no era de una clase acomodada, era una clase media, trabajadora. Mi padre era empleado, mi mamá era ama de casa. ¿Qué barrio? Vivía en la Ciudad Vieja yo. Yo nací, mis padres eran de Punta Carretas, pero nos mudamos cuando yo tenía 6, 7 años, nos mudamos para la Ciudad Vieja y ahí pasé hasta los 18 años. Fui toda mi vida en Neptuno, o sea, mis padres eran del viejo Neptuno, o sea, mi padre es deportista de toda la vida del club, o sea, de la gente que jugaba varios deportes. En aquellos años se hacía varios deportes, no se hacía uno solo. Mi padre era jugador de waterpolo, de básquet, o sea, muchas cosas se hacían. Neptuno tenía tanta actividad que hasta tenía una chata para tomar el sol en verano. Que fui durante muchos años, era mi lugar de veraneo, o sea, donde hoy está la terminal de contenedores. Claro. Atrás de la El calle río llegaba hasta allí. Claro, atrás de la calle Indolfo Cuestas, toda la terminal de contenedores que hay hoy por hoy está ganada al mar, o sea, al río. Entonces, en aquella bahía de Montevideo existía lo que se llamaba la chata, que era un barco que te acercabas ahí en una chalana a motor que te llevaban a remo, y ahí se pasaba todo el día, o sea, era toda la gente del club que iba a pasar el verano ahí a tomar sol y a tirarse al agua. De hecho, una de las cosas que me contaba mi papá era que para entrenar waterpolo, ellos se iban desde la mañana a la chata, siendo jóvenes, y con una pelota se la iban pasando entre ellos, y iban desde la chata hasta la playa del Cerro. Mirá. Ida y vuelta, eso les tomaba todo el día, ir y venir.
Son muchas las cosas que me contó, de cuando se le apareció un lobo marino a uno ahí que le salió de abajo del agua, y cuando tuvieron que salir corriendo porque se les venía un barco encima que no los había visto, o sea, pero era otra época, ¿verdad? Y era otro Montevideo también. ¿En qué escuela estudiaste? Mira, yo arranqué en la escuela pública, en la Evaristo Siganda, en la 121, que está en la calle Echeverría y 21 de septiembre, hasta los 6, 7 años, creo, una cosa así. Después, lamentablemente, vino lo que ya todos conocemos, en la época de la dictadura, las clases que se terminaron, que se cortaron y, bueno, por distintas cosas, pasé a Lelio Fernández, donde ahí terminé mi educación. Así bien, ¿y cómo sigue tu vida? Porque me has contado que has vivido muchos años en Buenos Aires, has hecho otro tipo de cosas, sos un creativo, ahora terminaste dirigiendo otro tipo de empresa. ¿Cómo ha ido mutando todo eso? No has hecho una sola cosa en tus 53 años. Vos sabés que no, uno cuando mira en retrospectiva la vida, se empieza a dar cuenta de todas las cosas que hizo y cómo empieza a darse cuenta de todo lo que pasó. La vida de uno es como una película que pasa adelante cuando uno mira hacia atrás y comienza a correrla. Entonces yo, para poder saber dónde estoy hoy, tengo que ponerme a mirar lo que pasó en el pasado para poder saber por qué llegué hasta acá. ¿Cuál fue el momento en que dijiste, voy a empezar a mirar la película? Porque hay un momento que uno la actúa y sigue, pero hay un segundo en el que algo le dice, tengo que mirar atrás. El día que vi crecer a mis hijos. Cuando de un día para otro, que es así realmente, vi que mis hijos ya tenían 15, 16, 17 años, me di cuenta de que el tiempo había pasado. O sea, ya no eran esos chiquitos que necesitaban estar conmigo cuando yo me los llevaba los fines de semana, cuando incluso se venían a Buenos Aires, porque para eso tengo que contarles un poco cuál fue la trayectoria de mi vida, ¿verdad? Sí. Yo tuve una cosa, un punto de inflexión en mi vida, te diría, fundamental, que no es cuando yo me fui, sino mucho antes. A los 18 años, yo por no haber podido entrar en facultad de abogacía en ese momento, en aquellos años, no sé si ustedes se recuerdan. Era la época de la prueba de ingreso. Exactamente, la prueba de ingreso, que no era tal, era un cupo, lisa y llanamente. Yo me había preparado para la prueba de ingreso de facultad de abogacía y estaba convencido que entraba, y cuando voy a ver el resultado me encuentro que no estoy entre los que entran. Entonces yo no estaba preparado en aquel momento, habiendo siempre sido un estudiante que no había tenido nunca ningún problema, nunca había perdido exámenes, o sea, no estaba preparado para, ¿y ahora qué hago? O sea, 18 años y no sabía lo que hacer. Entonces, claro, mi vida era irme al club, ir a Neptuno a hacer deporte y no hacer nada. A los 2, 3 meses de estar así, un día llega mi papá a mi casa y me tira el diario, en aquella época era el diario, arriba de la cama, y me dice, te buscas trabajo, yo no mantengo gente que no hace nada. Ese fue el punto de inflexión, y donde hoy por hoy a la distancia, ya mi papá con 20 y pico de años que falleció, se lo sigo agradeciendo, porque fue lo que me hizo cambiar mi cabeza. A los 18 años empecé a trabajar. Y tuve la suerte, entre comillas, de entrar en una empresa, que era una empresa multinacional, que hoy por hoy ya no existe, que se llamaba AGA, que era la empresa de oxígeno, que hacía los gases, claro, del aire. Sí. Y entré como auxiliar administrativo en esa empresa con 18 años. Y ahí aprendí todo lo que era el manejo de una empresa. O sea, porque me acerqué mucho a la gente que dirigía, generé una empatía muy grande con el que era en aquel momento el director general de la empresa, y realmente me empezó a gustar ese mundo. ¿Y empezaste a sentir tuyo? Sí, empecé a sentir el llamado de que esto es lo que yo quiero para mi vida. Ahí es donde me di cuenta de que esto es lo que yo quiero para mi vida. Independientemente que al otro año entré en facultad. Pero entré en facultad, hice el primer año y empecé el segundo año y me di cuenta de que esto no me gusta. Esto no es para mí, no es esto lo que yo quiero. Y bueno, y encima ganaba plata, ganaba bien, vivía con mis padres, tenía plata, o sea, la ecuación era perfecta. Así que me quedé ahí durante 5 años aprendiendo. ¿Tenías hermanos? Sí, tengo una hermana más chica. ¿Mayor, menor? Menor, sí. Pasaron los años, y cuando en determinado momento me di cuenta de que esto es lo que me gusta, pero que para poder llegar a donde yo quería llegar tenía que esperar muchos años, me tiré al agua. Dije,
tengo que hacer algo por mi cuenta. O sea, te estoy hablando, tenía 22, 23 años, y en aquellos años el ser emprendedor no era algo que estuviera de moda como está ahora. O sea, hoy por hoy el emprendedurismo y todo lo que es el comenzar nuevas actividades y el desarrollar cosas es algo que hasta se fomenta. Sí, ubiquémonos que 30 años atrás recién el país recuperaba la democracia, Sí. y la situación económica no era fácil. No era la mejor situación y, te soy sincero, el Uruguay era un país que mirándolo en retrospectiva estaba bastante quieto. No tenía... Vos ibas a Buenos Aires, por ejemplo. Ibas a Buenos Aires, venís acá y estamos bien. Estamos en órbita, por así llamarle. En aquellos años era una diferencia abismal. Entonces fue donde me di cuenta de que había que hacer algo. Y me tiré al agua con un amigo y nos pusimos una distribuidora de material químico, de productos químicos, de limpieza y demás, pero sin tener ni idea de por qué, ni cómo lo íbamos a hacer. Al poco tiempo de haber empezado, mi amigo dijo, esto no es para mí, y se fue. Yo tenía la posibilidad también de dejarlo. Incluso cuando yo me fui de la empresa me dijeron que las puertas estaban abiertas, que si yo algún día quería volver, podía volver. Pero fue como que mi orgullo era más grande, o sea, no sé si era un poco de orgullo, un poco de querer seguir el desafío, y seguí avanzando. Y seguí avanzando y seguí solo, hasta que en determinado momento dije, pero yo no quiero vender esto, porque le estoy dando de ganar al fabricante. Así que dije, voy a fabricar. Y no tenía ni idea de cómo fabricar, así que entré a averiguar, conocí al que con los años después fue mi socio. Estamos hablando siempre en Uruguay. En Uruguay, año 1987, 88, por ahí. Y bueno, y así seguí, conocí al que fue mi socio y con los años desarrollamos una industria química que siguió hasta el año 2003, 2004, cuando sí ahí me fui para Buenos Aires. Ahora, Bien. ¿tú pensás que la Perdóname, vida... Jorge. Estamos en CX2 Radio Oriental, estamos en Musicalísimo, se han transcurrido unos minutos, Un cuarto de hora. un cuarto de hora, Largo. 15 minutos de este divague que estamos con Sergio Furmane, que hoy es el director general de Efectivo Clip, que es una empresa de préstamos. ¿Tu pregunta, Jorge, era? No, era si tú considerás que las cosas se dan, porque de pronto, ¿alguna vez había pasado por tu mente que podías llegar a ser un empresario en ese tipo de rubros? A ver, yo creo que las cosas, como vos bien decís, se van dando. Uno va haciendo las cosas para que las cosas se den, pero se genera ese sentimiento y esas ganas de hacer algo en la medida que uno lo va haciendo. Yo creo que no hay algo que de cero arranques a decir esto es lo que quiero. En la medida que vos vas haciendo algo con tu vida y eso que estás haciendo te va gustando, es que le vas poniendo cada vez más corazón y te impulsa. Y, ojo, en la medida que te vaya bien, por supuesto. Claro, sí. Que te soy honesto, nunca me fue bien 100% en todo. O sea, tengo muchísimas caídas, pero siempre tuve el lema de que lo importante no es cuántas veces te caigas, sino lo rápido que te levantes. O sea, yo estoy siempre con la mente puesta en que si me caí me tengo que levantar, porque no hay nadie que venga a mí a levantarme. Nunca hubo nadie que a mí me venga a levantar ni a sacar del pozo. O sea, siempre por distintas consecuencias, causas o como quiera llamarlo de la vida, siempre tuve que levantarme. Entonces, y ahí viene lo que dice Abel, el famoso viaje a Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo? Porque no es una decisión fácil, no sé si ya estabas casado, tenías tus hijos chicos, y emigrar, por más que sea Buenos Aires, que es muy cerquita, que te puedes venir los fines de semana, pero te vas a vivir a otro país. Mira, yo acá te voy a contar algo que muy poca gente sabe y que seguramente van a enterarse muchos ahora. Mi ida a Buenos Aires es por una cuestión de vergüenza. O sea, sí. Y acá estoy haciendo una confesión. Por distintas cosas, como a mucha gente le pasa, luego de la crisis, en el año 2002, 2003, por ahí, yo hacía que estaba 7 años casado, tenía 2 hijos chicos de 2 y 3 años, y me divorcié, me separé, como cualquier otra pareja se puede divorciar. Pero lo mío fue un doble golpe, porque yo no solo me divorcio, sino que en el medio de la crisis la empresa estaba tambaleando. Entonces yo me encuentro frente a una situación de crisis emocional y crisis económica. Que no es la mejor fórmula. No es la mejor fórmula y no era el mejor momento tampoco. Con 2 hijos chicos. Entonces, y tenía que tomar una decisión. O sea, algo había que hacer para revertir la situación. Y estaba en ese momento encima a punto de cumplir
tenía 39 años, dije, yo mis 40 no los puedo llegar a tener en esta situación. Hablé con la que en ese momento era la que es hoy mi ex esposa, le planteé de que yo necesitaba poder mejorar mi situación emocional para poder luego mejorar mi situación económica. Y que la única forma que yo encontraba era yéndome, porque yo no iba a poder enfrentar a mi familia, a mi gente, a mis amigos, estando derrotado. Yo no me acepto bajo ningún concepto derrotado, en ningún orden de la vida, no acepto la derrota. Un día mi hijo, que cuando era chiquito, después por todo esto, fue a la psicóloga. Un día en la devolución de la psicóloga le preguntó a mi hijo cómo me veía a mí. Y dijo, mi papá es un guerrero. ¿Es un? Guerrero. Me emociona recordarlo todavía porque es muy difícil recordar este tipo de cosas cuando se vivieron de forma tan dura, ¿no? Y sí, siempre me consideré un guerrero, o sea, siempre me consideré peleando, siempre me consideré luchando contra todo lo que venía. Así que bueno, en ese momento la decisión para mí estaba tomada. Yo tenía la ventaja de que mis ex suegros tenían un departamento chiquito en Buenos Aires, que al que cada tanto íbamos, le pedí si podía ir un tiempo ahí para ver cómo me establecía. O sea, que has tenido una buena relación con tu señora. Sí, tengo una excelente relación. Claro, porque si no, te separás, le pedís a tus suegros el apartamento, si hubiera separado mal, el apartamento no iba a estar. No. A ver, acá el problema fue de que no funcionó la pareja. Mi ex mujer, la madre de mis hijos, es una excelente persona. Tengo una relación cordial con ella. Los padres de ella son divina gente, con quien sigo hablando sin ningún inconveniente. O sea, me parece que acá cuando no hay mala fe, cuando la gente es buena gente, como siempre lo fueron ellos, yo no tengo por qué romper vínculos ni tener ningún tipo de inconvenientes, porque en definitiva son la familia de mis hijos. Y eso es fundamental para la salvaguarda de tus hijos. Totalmente. Yo jamás tuve ningún tipo de inconveniente con ellos, por el contrario, con el padre de mi ex esposo, o sea... Ya sí, cuando ¿no? hijo te dice que sos un guerrero, está plantando la bandera de que está al lado tuyo. Sí. Hoy por hoy está al lado mío, bastante más grande que yo de altura incluso, así que me tengo que cuidar de ese guerrero también. Ya creció. Pero bueno, y así fue que me fui para allá. ¿Y sí. qué pasa en Buenos Aires? Porque también ahí te encontrás sin nada, porque te ibas de acá, bueno, tenías donde quedarte, pero ¿qué hacías en Buenos Aires? No tenía ni idea. Te puedo asegurar que llegué allá sin tener ni idea de lo que iba a hacer. Y era muy difícil porque yo sabía que contaba con un dinero limitado para poder estar un tiempo, o sea, para buscar algo. Entonces se me ocurrió hacer lo único que yo sabía hacer hasta ese momento, que era vender productos químicos. Entonces, pero no tenía para poner y montar una fábrica ya. Así que me puse a buscar entre fábricas que vendían productos químicos como los que yo fabricaba acá, y se me ocurrió poder venderlos a través de internet. Entonces dije... Recordemos que era un momento no fácil, sí, porque la Argentina había tenido varios gobiernos. Después de la caída de la Rúa, se iniciaba el kirchnerismo, estaba el default. Exactamente. Entonces, lo que quise hacer fue una mezcla entre lo que para mí era lo que se venía, que era todo el tema de la tecnología, y lo que yo sabía hacer. Entonces se me ocurrió decir, bueno, lo que yo tengo que hacer acá es hacer un sitio en internet. En aquellas épocas los sitios de internet, estamos hablando de los primeros sitios de aquellos años, y para eso me contacté con dos chicos. Entré a averiguar quién me puede hacer, y me contacté con dos chicos de acá de Montevideo. Esos dos chicos hoy por hoy son mis hermanos de la vida. Daniel y Diego son las personas que incluso yo más quiero hoy por hoy. ¿Cómo los conociste? No me preguntes cómo, porque no me acuerdo cómo los conocí. Sí que me los presentaron. Ellos eran dos chicos de 20, 21 años, que lo que yo les pedí fue solamente que quería hacer un sitio en internet para poder vender productos químicos. ¿Crees que a veces la persona justa cae en el momento justo? Yo creo que en la vida, no te voy a decir que todo está predestinado, pero que sí que hacemos bastante para que las cosas pasen. O sea, no creo que tengamos una historia escrita. Creo que tenemos un cuaderno y un lápiz. Y nosotros la vamos escribiendo de la forma que a nosotros más nos conviene escribirla. Eso sí. Y bueno, con
con el tiempo, luego de que hicieron ese sitio famoso, me puse a vender esos productos químicos en Buenos Aires. Y de a poco iba vendiendo, iba caminando, no era una cosa para hacerse rico, pero me daba para subsistir, ¿verdad? Uh-huh. Hasta que en determinado momento le dije a los dos chicos, le digo, ¿saben una cosa? Le digo, acá es donde se va a hacer negocio. O sea, Montevideo va a demorar en arrancar y esto es mucho más grande. ¿Por qué no nos venimos para acá y hacemos algo juntos? Y podrán creer que me escucharon y se fueron a Buenos Aires. Tenían 21 años los dos y se fueron a Buenos Aires para ver qué hacíamos. Y ahí ya estábamos los tres solos. ¿En ese apartamentito? En un apartamentito chico del cual después nos fuimos. Ellos alquilaron cada uno un departamentito chiquito para vivir y alquilamos un departamento más grande que servía de oficina, de lugar de trabajo y también servía para que yo viviera ahí. Así que y ahí empezamos en el año 2004. Y a todo esto, ¿cómo se manejó lo difícil de la relación con hijos que eran chicos todavía? Yo tuve la suerte de que la mamá de mis hijos, al tener el departamentito ese que tenían en Buenos Aires, iba a veces, los llevaba, yo estaba con ellos, yo cada tanto podía venir, o sea, estábamos a nada hoy por hoy, pero era difícil, o sea, en aquella época no era sencillo pagar el pasaje, así que yo me venía acá un fin de semana por mes, cada tanto la mamá de mis hijos los llevaba, y así íbamos transitando, incluso cuando era verano, ella me los llevaba y me los dejaba, ponele desde el 27, 28 de diciembre hasta fin de enero y se quedaban conmigo allá. Y así fuimos pasando los años. Pero lo más lindo fue cuando, después de un año y pico de estar trabajando con estos dos chicos que estábamos allá, no me preguntes cómo ni por qué, algo pasó, algo cambió. Logramos, como quien dice, dar el gran salto. De estar trabajando nosotros tres, pasamos a alquilar una oficina y éramos 5, y a los 6 meses eran 40 personas. No me lo preguntes, todavía no lo termino de entender. Teníamos una agencia de marketing online, gracias a estos dos chicos, por supuesto, que eran los que tenían el conocimiento y que sabían de la herramienta, y a mí lo que me dijeron es: vos te tenés que encargar de los números. Manejar la plata, manejar todo y bueno, yo tuve que encargarme de hacer la empresa, de manejar todo lo que sean cuentas bancarias, ponerme a trabajar, facturación, o sea, y se terminó armando con el correr del tiempo una empresa que empezó a trabajar también para el exterior. Entonces, como seguía creciendo y empezaba a trabajar para el exterior también, ¿sí? Lo que es hoy tan común de ofrecer servicios hacia el exterior, ya hace más de 10 años que nosotros lo habíamos empezado a hacer desde allá. Nos dimos cuenta de que quizás la mejor situación era instalarse con una oficina en Montevideo para también poder abarcar el mercado de acá y poder salir hacia afuera también. Entonces, en determinado momento teníamos oficina en Buenos Aires y en Montevideo. También con 40, 50 personas trabajando. Montevideo que empezaba a cambiar, un país que empezaba a crecer. Sí, ya estábamos cambiando, ya estaba creciendo bastante. Así que así siguió durante un año y pico, casi 2 años. Y en determinado momento, con muy buen criterio, ellos dijeron que ya Buenos Aires no era una plaza para poder trabajar de la forma que nosotros queríamos. Cambió mucho la Argentina en esos últimos 4 años, ya no, las condiciones eran mucho más favorables. Entonces, ¿qué pasaba? La gente que teníamos trabajando permanentemente nos cambiaba porque querían seguir evolucionando en sus trabajos. Antes, cuando vos empezamos nosotros en el año 2004, 2005, vos le dabas trabajo a alguien y te abrazaban. Porque había necesidad. Había necesidad. En la medida que después el trabajo comenzó a crecer en la Argentina, ya era muy difícil conseguir personal. Las reglas internas a nivel laboral son muy distintas a las de Uruguay. Fue una de las cosas que más me costó, fue aprender todo el tema. Yo tenía experiencia de lo que era Uruguay, de lo que era una empresa en Uruguay. Ponerse a manejar una empresa en otro país no tiene absolutamente nada que ver. Aparte, si hay gremialismo fuerte, en la Argentina es rígido. Es muy rígido, hay que aprender todas las reglas, hay que saber cómo manejarse, hay que vincularse. O sea, fue todo un trabajo muy duro y muy arduo. Que con buen criterio ellos dijeron de que ya llegó el momento de que la oficina de Buenos Aires se cerraba y se trasladaba toda la operativa a Uruguay. Ahí yo tuve que tomar una decisión. Y era si me venía para Montevideo o si me quedaba allá. Yo ya hacía unos 2 o 3 años que conocía a la doctora, como bien la conoce Abel,
que Tu es actual novia. mi actual pareja desde hace ya casi 13 años, que es a quien le tengo que agradecer, te soy sincero, mi vida. O sea, ella fue la persona que me contuvo y me mantiene y me contiene al día de hoy. Sin ella, te soy sincero, no creo que hubiera podido hacer nada. Porque el estar solo en otro país sin conocer a nadie y sin tener un afecto a quien recurrir, te puedo asegurar que es muy difícil. Y ella me conoció en el peor momento mío, conoció de despojos de mí. O ¿Cómo sea, se conocieron? nos presentó un amigo. Yo tenía un amigo de esos que cuando yo tenía 18, 20 años íbamos a Punta del Este, que conoces a los argentinos y teníamos un grupo de chicos argentinos y justo a alguien tenía que buscar en aquellos momentos, ¿no? Entonces, bueno, lo vi, me dijo un día de ir a jugar al tenis y fue él con su señora, que era amiga de mi esposa actual, ¿no? Y bueno, nos conocimos. ¿Qué llamó la atención? ¿Fue mutuo? ¿Cómo se llama? No, fui yo. Ella ni bolilla me quiso dar, obviamente, ¿no? O sea, mirarme a mí es difícil. Pero aparte, a ver, la conoce, es una mujer. Sí, yo la conocí. Muy sí, emprendedora. claro. No, pero aparte es muy impactante, tiene una presencia impactante. Entonces, pero creo que también fue un poco lo que nos pasaba a los dos. Ella hacía, creo que 6 meses que estaba separada, con hijos chiquitos también, entonces como que éramos un poco complementarios, ¿verdad? Estábamos en la misma situación. Se podían entender. Nos entendíamos, la situación económica de ella no era la mejor tampoco porque venía de una crisis matrimonial igual que yo, en un país que estaba muy mal económicamente, entonces como que los dos nos encontramos y nos dimos cuenta de que quizás transitando juntos el camino podíamos salir adelante, ¿verdad? ¿Y cómo sigue la vida ahí? Y la vida sigue que en el año 2008, 2009 por ahí, cuando la empresa acá resuelve instalarse en Montevideo, yo digo que no. Yo digo, hasta acá llegué, yo no puedo. Me parecía que dejar Buenos Aires era dejar un pedazo mío, que era justamente mi señora, que no la pensaba dejar, y tuve que tomar una decisión. Entonces ahí fue que resolví que no seguía, le dije a los chicos. ¿Qué te dijeron tus amigos? Se enojaron bastante. Se enojaron y no sé si al día de hoy siguen un poquito enojados, o sea, ya pasó, ¿verdad? Pero no les cayó nada bien el hecho de que yo los abandone. ¿Y tus hijos cómo veían la nueva perspectiva? Mis hijos, te soy sincero, crecieron con eso. Mis hijos crecieron conmigo, tenían 2 y 3 años cuando yo me fui a Buenos Aires. Hicieron un tránsito natural, digamos. Para ellos, la vida de ellos fue conmigo viviendo en Buenos Aires y yendo y viniendo los fines de semana. Yo no creo que mis hijos recuerden a un papá viviendo con ellos en su casa. Claro. Eran muy chiquitos cuando yo me divorcié. Entonces, para ellos fue todo así. La vida de ellos fue de esa manera, estando los fines de semana conmigo. ¿Qué son grandes? ¿Qué son tuyos? ¿Son compinches? ¿Son amigos? Amigos no me gusta porque para mí el padre siempre es padre, pero a veces se dice. Ya están grandes, ¿no? Van a cumplir 17 y 18 años. Hay una relación totalmente distinta. Mi hijo, por lo pronto, que es el más grande, tiene su vida, sus amigos, sus cosas, juega al fútbol, tiene todo su entorno, y creo que yo estoy, ¿cómo te puedo decir? Para cuando me necesita. Mi hija es un poco más compañera conmigo, mi hija es un poco más la que viene conmigo a comer, la que me llama, la que está más pendiente. Al final voy a tener que darle la derecha a aquellos que siempre dijeron que las mujeres son más compañeras del padre, ¿verdad? O sea, habitualmente pasa. Y bueno, te podría decir que sí, pero no, mi relación con ellos es muy buena, son 2 chicos divinos, o sea, no tengo ningún tipo de problema con ninguno, sumamente. ¿Y qué te quedas haciendo en Buenos Aires? Porque ahí otra vez volvías a quedarte... Arrancar de cero de nuevo. Exactamente. Otra vez en mi vida. No es fácil, empezar de nuevo otra vez en mi vida. Ahí lo que quise fue hacer algo que tenía en mente hacía tiempo ya, y era crear alguna cosa que tuviera que ver con tecnología y con turismo. Yo veía venir que el turismo iba a tener, te estoy hablando del año 2008, 2009, que el turismo iba a tener una explosión muy grande y que todo lo que fuera vinculado con la tecnología iba a serlo mucho más. Entonces me propuse crear una agencia de turismo online. Entonces para eso conocí a una señora que era amiga de mi mujer, que trabajaba en turismo, y le propuse
hacer una sociedad en la cual yo me encargara de la parte tecnológica y ella de la parte de turismo. Y así lo hicimos y creamos una agencia de turismo que empezó muy bien, empezó muy linda, o sea, trabajábamos todo por internet y fue de a poquito creciendo. El problema es que uno en la vida aprende de que no todos los negocios se llevan bien con las personas que lo integran. Entonces, la suerte que yo tuve cuando conocí a los que fueron mis socios en Buenos Aires, a Daniel y a Diego, que creamos una relación no solo de amistad, sino de familia entre nosotros tres, no la creé con la que era mi socio en la parte de turismo. Y te puedo asegurar de que eso fue, no te voy a decir algo duro, pero fue muy difícil de sobrellevar. Yo no estaba acostumbrado a llevarme mal con nadie, entonces empecé a tener una cantidad de frustraciones a nivel personal. Ya no me gustaba lo que estaba haciendo, ya no tenía ganas de seguir trabajando, y un día me di cuenta y digo, esto no es lo que quiero para mi vida. Volvías a cambiar. Y aunque no lo quieras creer, agarré un día, de la misma forma que hacía 4, 5, 6 años, le dije a estos chicos, a Daniel, le dije que no seguía más. Un día le dije a la que era mi socia, lamento mucho, yo acá me bajo. Y vos sabés que en todos los casos en los cuales me he bajado, siempre pasó lo mismo. Nunca tuve ningún tipo de discusión por dinero. No hubo problemas porque yo no planteo discusiones ni problemas por dinero. Yo digo, ¿dónde tengo que firmar que me quiero ir? Para mí es mucho más importante en la vida el estar bien conmigo mismo que el dinero. Ahora se dice que el cambio en el ser humano, al provocar una vibración, siempre genera ondas negativas. ¿Te pasaba eso? ¿Sabes una cosa? La negatividad es algo que uno genera. Yo lo que hago es siempre tratar de generar positividad en mi vida. Estoy convencido de que en la medida de que uno genera cosas positivas, la vida sale de forma positiva. O sea, aquello de ver el medio vaso lleno y no el vacío. Sí, mira, de las cosas que yo más recuerdo de cuando estudiaba matemática en el colegio y que me quedó grabado, es que cuando yo estudiaba ecuaciones, una de las cosas que nos enseñó el profesor fue que cuando uno comienza una ecuación, si le pone el signo positivo adelante a la ecuación, el resultado da positivo. Ahora, si le pone el signo negativo, toda la ecuación va a dar negativa. Entonces yo lo que hago es, trato de nunca ponerle el signo negativo adelante a la vida. Si vos arrancás con algo negativo, incluso acá tenemos la costumbre de empezar las cosas diciendo no. ¿No te parece? ¿No pensás así? Si yo te estoy diciendo no te parece... Si nos va mal... Pero si yo te digo a vos, no te parece o no pensás así, ya te estoy diciendo, no te parece. ¿Entendés? O sea, somos muy negativos en algunos aspectos. Yo trato de sacar ese no de adelante. A veces inconscientemente se me mete, o sea, porque es una cosa que llevas... Es humano. Lógicamente, pero trato de pensar conscientemente en las cosas que hago y de no llevarme por pensamientos negativos. Esa es otra etapa de mi vida, ¿no? Pero ahí otra vez te quedas, acompañado de tu pareja. ¿Y qué creas? Porque por lo que vamos viendo con Jorge, la audiencia lo va percibiendo, que sos un tipo totalmente creativo. Ahí, te soy honesto, dije, ¿qué hago? Me planteé qué hago con mi vida. O sea, no es fácil estar en los 50 y estar en cero de nuevo y decir, ¿qué voy a hacer con esto? Tal vez fue el momento más crítico, sin que tú te dieras cuenta, porque no es el fantasma de la edad, pero existe. Sin duda. Y aparte te soy honesto, no tenía tampoco recursos para vivir de por vida sin dinero. O sea, tenía dinero suficiente como para mantenerme un tiempito. O sea, yo tenía que ponerme a trabajar para generar mis ingresos y para poder mantener a mis hijos también. Entonces, lo que hice fue una evaluación. Me puse a evaluar la situación y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿A dónde quiero ir y cómo lo quiero hacer? Y me di cuenta que siempre me gustó el tema de tener un emprendimiento y que siempre me gustó la parte financiera, siempre me manejé en el tema económico y financiero. Entonces dije, bueno, ¿y ahora por qué no junto algo de esto? Entonces me planteé, leyendo, informándome, viendo cómo se estaban dando las cosas en el mundo, que las empresas tecnológicas financieras, a través de las aplicaciones de teléfono y todo lo que es hoy por hoy la tecnología, estaban creciendo en todo el mundo y que eran lo que se llama hoy el futuro de Internet a nivel financiero. Entonces me puse a estudiar todo eso
y vi que había posibilidades de implementarlo, así que dije, pero para esto me tengo que preparar bien, no puedo hacerlo simplemente a pulmón y a corazón. Entonces me puse en contacto con una universidad que hay en España, que es la Universidad de Alcalá, todo por internet, y tomé un curso de un máster en finanzas de casi 2 años online. O sea, con todo, con exámenes, cursos, o sea, ellos te mandan absolutamente todo, te descargas, o sea, yo me imprimía todos los libros, los leía, los estudiaba y daba todos los meses los exámenes. La universidad, recuerden que la Universidad de Alcalá de Henares, la cuna de Cervantes de Saavedra. Exactamente, y de Quevedo. Así que bueno, en la medida en que iba haciendo el curso y que iba estudiando la maestría, al mismo tiempo me puse también a crear Efectivo Click. Y se dio todo casi en simultáneo, o sea, mientras fui estudiando, lo que fui creando. ¿Lo creaste desde Buenos Aires? No, ya estaba más instalado en Montevideo, venía a Montevideo bastante porque Buenos Aires como que a ver, nunca me quise ir de Buenos Aires, pero como que estaba un poco, te puedo decir, cansado de todo lo que había pasado, de todo lo que había vivido en Buenos Aires, era mucho. Entonces le planteé a mi mujer, le dije, mira, si a uno te molesta, yo prefiero estar una semana en Montevideo, una semana en Buenos Aires. Voy y vengo. Pero me va a hacer bien y me va a dejar poder hacer y desarrollar lo que quiero hacer. Ningún problema, es la persona más comprensiva que hay. Me dijo, tomate el tiempo que quieras, andá y vení. Entonces, a veces ella venía, a veces iba yo. O sea, nunca dejamos de vernos. Aparte, hoy por hoy con el teléfono prendés y estás con la pantalla te estás viendo. O sea, ya la distancia no existe. No existe la distancia. Ahora, ¿por qué se te ocurre Efectivo Click? Porque en un momento que uno ve, bueno, la enorme publicidad de una enorme cantidad de financieras que ofrecen el oro y el moro, ¿por qué Efectivo Click se dirige a aquel que tiene un pocito y no un agujero profundo? Mira, te soy sincero, yo quise ver de qué forma podía entrar en el mercado uruguayo, porque aparte lo creé para el mercado uruguayo. De una forma en la cual pudieras entrar con algo distinto a lo que ya existe. Aclaremos de que yo no inventé nada, o sea, esto está todo inventado, no soy Steve Jobs, ni soy tampoco el creador de Facebook, ¿entendés? O sea, yo no inventé nada, no soy nadie que pueda decirse que soy algo distinto al resto. Soy una persona que simplemente lo que hizo fue tomar una cantidad de cosas que estaban separadas y juntarlas en una. Y un amante de la tecnología. Y me encanta. Pero era algo raro para Uruguay. Hasta ese momento sí. Hasta ese momento sí. Hoy por hoy, mira, cuando yo empecé, el lanzamiento fue en noviembre del año pasado. Ya va a ser un año del lanzamiento. En los 2 años previos de toda la preparación, de todo el tiempo que llevó, porque llevó 2 años crear todo, aunque no lo quieras creer, el poder desarrollar la aplicación, el poder desarrollar el producto, el hacer todo lo que es las pruebas de concepto, el hacer el plan de negocios, o sea, no tenés idea todas las cosas que hubo a hacer, crear el logo, crear el sitio web, lo hice solo, o sea, todo eso lo hice absolutamente solo y llevó muchísimo tiempo, ¿entendés? Entonces, ese tipo de cosas, cuando las estaba desarrollando no había nadie que hiciera algo así y que trabajara como trabajamos nosotros desde Red Pagos. Absolutamente, o sea, sin oficinas, sin estar a la calle, sin atención al público directo. Hoy te puedo decir de que es algo que ya se está creando y que hay varias empresas que lo están ofreciendo. Que incluso yo te lo había dicho la primera vez que vine acá, que iban a haber varias empresas que iban a estar haciéndolo. Pero en aquel momento era inédito, sí, es verdad. ¿Y estás conforme, estás contento? Porque vos sos un hombre de tantos cambios, incluso creo que, no sé si me lo dijiste al aire o privadamente, que te gustaría ir a vivir a Miami. Sí, ¿sabés qué me di cuenta, Abel? Que dentro mío hay algo que no me permite estar quieto. No soy una persona que pueda estar quieto en un lugar. Y peor aún, creo que en el momento que logro hacer algo, es cuando me doy cuenta de que tengo que hacer otra cosa. Hay algo dentro mío que está todo el tiempo pinchándome para poder seguir avanzando. O sea, quizás vos me ves a mí ahora, estoy trabajando con esto, estamos creciendo, estamos dándole trabajo a la gente, estamos intentando que el producto cada día crezca más y yo estoy pensando en otras cosas. Yo ya estoy pensando en crear cosas nuevas.
de cómo agregarle nuevas cosas al producto, de cómo salir a hacer otro tipo de oferta para poder mejorar lo que hay. O sea, es un estilo... ¿No te gusta autotopearte? No solo no me gusta autotopearme, no puedo. No ¿Y puedo. estás contento con lo que estás haciendo? Sí, estoy contento, pero no estoy satisfecho. A ver, ¿cuál es la diferencia entre contento y satisfecho? Me parece que uno está contento cuando se encuentra bien con lo que está haciendo. O sea, cuando se mira a su alrededor y todo está en armonía. Y el estar satisfecho quiere decir que no hay nada que reclamarse. ¿Y hoy qué te reclamas? Me reclamo muchas cosas hoy por hoy. Me reclamo que no le doy más tiempo a mis hijos. Me reclamo que no le doy más tiempo a mi pareja. Me reclamo que podría ser mucho mejor de lo que soy. Pero, ¿sabes qué es lo más importante en esto? Creo que es el hecho de que uno cuando reconoce lo que le pasa, cuando toma conciencia del lugar en el que está y se mira hacia adentro, empieza a ver las cosas desde otro lugar. Vos hoy me preguntaste por qué yo estaba siempre con cara de sereno, tranquilo, y a pesar de estar sometido a un gran estrés, no lo estoy. No lo representas. No lo represento y no lo estoy. Hay una cosa que yo no les conté a ustedes, y es que hace muchos años que yo comencé un trabajo espiritual de una búsqueda interior. O sea, conocí a alguien que me mostró un camino que es el que yo abracé, que es el de la búsqueda del maestro interior, la búsqueda de lo que tenemos adentro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es lo que se llama darse cuenta. O sea, lo que le pasa a los seres humanos es que no se dan cuenta. Pasan por la vida. Yo soy de los que creen que la vida tiene que pasar por uno, no pasar por la vida. Entonces, cuando tú lográs que la vida pase por vos, es cuando te diste cuenta, cuando tomaste conciencia de lo que te está pasando. Es muy difícil que con la vorágine, con todo lo que nos pasa, de todo lo que corremos, de lo que estamos escuchando, de lo que sucede hoy, de la inseguridad, de los problemas de educación, económicos, la gente no se detiene a mirarse adentro y a verse qué le está pasando. Eso es lo que hace de que se vive una vida impersonal totalmente. O sea, vos vivís una vida que no es la tuya. Vos estás viviendo la vida de lo que está pasando alrededor. No vivís tu propia vida. Cuando vos te das cuenta de que tenés alguien adentro, que sos vos mismo, que sos tu propio maestro y que tenés una voz que te está hablando y te está diciendo, y la escuchas, empezás a transitar la vida desde otro lugar. ¿Y cómo se aprende eso? Lleva muchos años. Primero que nada tenés que encontrar a alguien que te, como vos dijiste una vez, que te prenda la chispa. Pero es una chispa que te prenden de algo que vos ya tenés adentro. O sea, vos no podés entrar en un camino de estos si vos ya no tenías dentro la semillita de eso. Hay mucha gente que quizás esté escuchando que no tenga ni idea de lo que estoy hablando. Quizás haya mucha gente que sí. Mucha gente que incluso este tipo de caminos no necesariamente tiene que ser espiritual, sin ser religioso, por así llamarlo. Hay mucha gente que va a la iglesia y encuentra esa voz. O a la iglesia o a cualquier otro templo religioso en donde encuentran que hay un camino, hay un maestro, hay un guía, hay un Dios. Entonces, desde ese lugar, esa gente tiene lo que quiere decir esa voz interior, la escucha y la sigue. Pero muchas veces te lo enseña la propia vida. Yo me acuerdo cuando me jubilé, Abel era uno de los que decía, pero vos podés seguir trabajando, estás bárbaro, estás bien, tenés mucha salud. Digo, ¿sabes una cosa? Yo no soy la medicina, soy yo a la sazón médico. Y después, ¿qué no soy yo? Eso es muy lindo. Y soy yo. Si hubiera seguido trabajando hoy, no sería yo. Bueno, eso que vos hiciste, ¿sabés lo que fue? Te diste cuenta. Lograste darte cuenta de lo que eras vos. Pero eso no fue un proceso que te llevó de un día para otro. O sea, No, fue un proceso a lo largo. Claro, él se jubila a los 60 años. Hoy, pero fue un proceso meditado. No dije me voy mañana. Empecé a planificarlo, cómo iba a ser el después. No es fácil ocupar todo un día y pasar a tenerlo todo el día libre. Después se dieron circunstancias que no estaban en el programa, como los viajes, por ejemplo, que ocupan tiempo, que a uno lo hacen estar en contacto con la gente,
pero yo hoy me reservo lugares para mí que trabajando no podría hacer. ¿Te diste cuenta por qué llegaste a eso? Te llegaste a eso solamente porque lo quisiste. ¿Sí? Nada más. El ser humano, y ojo que lo que voy a decir es muy mío, es lo que yo pienso y de lo cual soy yo el único responsable de lo que voy a decir. Pero es válido porque es lo que tú sentís. No tiene idea el ser humano el potencial que tiene dentro. Nosotros no utilizamos la capacidad que tenemos, pero te diría que ni en un 5%. ¿Y querés que te diga cuándo me di cuenta? En todos los momentos en los cuales la adversidad me golpeó, saqué a relucir la fuerza, no sé de dónde, pero ¿sabés cómo lo logré? Simplemente, como te dije hoy, queriendo. Cuando vos querés algo realmente y lo visualizás y te lo fijás como meta, es muy difícil que no lo logres. Lo que pasa es que hoy por hoy la gente no se pone metas, no se plantea cosas, pero desde un lugar serio. O sea, yo no te estoy diciendo de que te plantees cosas de la boca para afuera. No, y de la boca para afuera. Plantéate cosas que realmente puedas hacer. El ser humano no tiene límites en lo que puede lograr. Te lo puedo asegurar que si yo pude lograr todo lo que logré, que no es mucho, por supuesto, es simplemente una experiencia de vida y un camino que logré recorrer, ¿cuánto más puede hacer la gente si se lo propusiera? Es simplemente quererlo. Es voluntad. O sea, cuando vos tenés la voluntad y tenés las ganas y tenés el empuje, no te detiene nada. De eso es lo que se trata la vida. Para mí fueron dos cosas fundamentales. Haber aprendido la palabra no, que me costó 47 años aprenderlo, es antipática pero es necesaria. Y tener la conciencia de que me tenía que ir por la puerta grande y no por la de atrás. Yo siempre alabo a estos jugadores que fueron campeones mundiales, con Peñarol y Nacional, juegan en Boston River. Felices de ellos. Yo no. Yo si fui campeón mundial, me voy campeón mundial. Sí, está bien. Es un poquito lo que te pasó a vos, lo que me pasó a mí. Yo me fui de acá, cuando me fui para Buenos Aires, como te dije al principio, por vergüenza. O sea, yo no podía mirar a la cara a la gente estando derrotado. Entonces yo dije, bueno, será así, que sea así, pero no va a ser acá. Y te puedo asegurar que después que lo mirás en retrospectiva, no hay nada más difícil que el destierro. Ahora vos dijiste, y ahí puede haber una pequeña contradicción. A veces me reprocho que no tenga tanto tiempo para mis hijos, que no tenga Ahora, si tú seguís hipirideando y de pronto el próximo destino está más lejos todavía, Miami, ¿no estás entrando en una contradicción? Sí, pero ¿sabés qué pasa? Siempre partí de la misma idea yo, y de la misma premisa, que es, para poder estar bien con los demás, primero tenés que estar bien contigo mismo. Eso sí. Si yo no estoy bien conmigo mismo, mal voy a poder estar bien con los demás. Nunca vas a transmitir felicidad si sos infeliz. Entonces, cuando yo me fui, lo que yo buscaba era estar bien conmigo mismo para poder darle felicidad a mis hijos. Entonces, quedarme acá, amargado, mal, lo que le iba a demostrar era un padre amargado y en mal estado. No era lo que yo quería para ellos. Prefería darles poca cantidad, pero buena, y no todo el tiempo estando... Pero aparte, lo que vos decís también, en aquel momento el estrés me había ganado y me había ganado toda una cantidad de cosas que te diría hasta que se somatizan. Vos como médico lo sabés muy bien. No, por supuesto. Entonces, cuando me decís, ¿por qué irme más lejos? Y porque siento que hay cosas que todavía me quedan pendientes en la vida. Yo todavía estoy sintiendo de que tengo mucho por hacer. Y me doy cuenta que no es acá que lo quiero hacer. No sé, no me preguntes por qué, pero es como un llamado que tengo. Digo, tengo que ir, ¿entendés? Entonces, quizás sea... ¿Será aquello de que es bueno el mundo ver cómo es y no como a uno se lo cuentan? Porque a veces desde la ventanilla... Abel siempre dice, viajen que eso les abre la cabeza. Y yo ahora que vengo de una civilización tan distinta como es la marroquí, ¿cuánta gente tuvo que hacer un esfuerzo por entender? Pero tuvo que hacer un esfuerzo para entender, porque el mundo es distinto. Porque España y Marruecos los separan 24 kilómetros de distancia y 24.000 culturalmente. Totalmente. Porque el mundo no es como te lo cuentan, es como es. Te soy sincero, en estos momentos me estoy planteando una cantidad de cosas, dentro de las cuales está lo que ya te dije de que me gustaría irme a vivir a Miami, pero me gustaría como nuevo desafío.
Yo no me voy a ir a vivir como quizás pueda ir a alguien con mucho dinero, ir a tomar sol todo el día. No es a eso a lo que me refiero. Yo tengo ganas de un nuevo desafío. Quiero ver si tengo fuerza todavía, ¿no? O sea, no es fácil encarar nuevos desafíos en otro país a esta altura. Como le decía hoy a Marfetán. Tienes mucha experiencia, que no es poca cosa. Tengo experiencia, pero ¿sabes una cosa? Yo hoy por hoy, haciendo de nuevo el darse vuelta y mirar hacia atrás el camino que uno recorrió, y miro todo lo que yo hice, te soy honesto, me pregunto si lo volvería a hacer. No sé si volvería a hacerlo de la forma que lo hice, porque es muy difícil. Pero hiciste una cosa muy importante. La empezaste en blanco y negro con cine mudo y hoy tenés Technicolor y cine sonoro. Claro, eso es una cosa que es verdad. Cuando yo arranqué no existía nada de la tecnología que hay hoy por hoy. Además, no sé si tiene que ver con lo interior que vos aprendiste o te enseñaron, porque el otro día me decías que estás dando clases, que a mí me gustó mucho lo que decías de, como es la palabra, de ir para adelante, que habías... No, sí, de motivación. De motivación, o sea, ahí está, no, charlas motivacionales. No, ahí está. Mirá, ¿Cómo aprendes esas charlas? Porque no es cualquiera que pueda dar una charla motivacional. Ahí está. No, no es que esté dando. Yo tengo dentro del grupo de gente que trabaja en Efectivo Click, hacemos 1 o 2 veces por semana una reunión entre todos, y al cual entre todos hablamos y después yo hablo 10 minutos y les digo una cantidad de cosas para motivarlos. En una de esas charlas, uno de los chicos me dice: ¿nunca te pusiste a dar charlas motivacionales? Me dice, yo salí de acá y ahora me siento que soy un toro, me dice, o sea, salgo para llevarme todo por delante. Digo, no, la verdad que nunca lo hice, pero lo único que estoy haciendo es transmitiendo lo que siento. Entonces, lo que yo les digo a ustedes y les digo a la gente es, uno tiene que hablar con el corazón. Cuando vos hablás con el corazón y hablás diciendo lo que sentís desde lo más profundo, te salen cosas que nunca creíste que ibas a decir y podés llegar a motivar gente solamente por el hecho de que te vean convencido de lo que vos decís. Uno de los grandes motivadores y uno de los grandes tipos que yo tengo como ídolo, por así llamarle, es el creador de Apple, del teléfono iPhone que todos conocemos, a Steve Jobs. El primer contacto que yo tuve con él, con la figura de él personalmente, me la hicieron conocer Daniel y Diego. Yo sabía lo que era la Apple y todas esas cosas, pero en el año 2004 ellos me hacen ver una película, ¿sí?, en la cual se relata la vida de él, que hoy la volvieron a hacer y que se sigue viendo hoy por hoy. En esa película yo veo la vida de una persona que arranca de la nada, logra llegar a lo más alto que se puede llegar y se vuelve a caer a la nada de nuevo, casi, no económicamente, porque él cuando lo echan de la compañía, él queda multimillonario, pero destrozado mentalmente. Entonces, ahí es donde te das cuenta que el dinero no es algo que pueda hacer que tu vida valga. Cuando el dinero deja de ser importante en tu vida, es cuando tu vida empieza a valer realmente. Esa es la conclusión a la que yo llegué. Y él tiene el punto más alto cuando da el discurso que le dan el título de doctor honoris causa en la Universidad de Stanford, la universidad de que él nunca pudo concurrir porque sus padres no le podían pagar. Él, ya siendo una celebridad en el año 2005-2006, creo que era, da ese discurso, en la cual le recomiendo a toda la gente que pueda que lo vea. Es de las charlas más maravillosas que yo he leído, dicha por alguien. Ahí es donde él explica todo esto, donde él dice de unir los puntos hacia atrás, de que en la vida uno no puede saber por qué está acá si no une los puntos de su pasado para saber cómo llegó al lugar en el que está. Somos un trayecto. Somos la consecuencia de nuestra vida. Esa es la realidad. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, como te decía, la figura de Steve Jobs, y veo cómo se pueden lograr las cosas por el simple hecho de amar lo que uno hace, es donde te das cuenta de que si le pones corazón y querés realmente lo que haces, es muy difícil que algo no lo puedas lograr. Pero es que la propia realidad te lo marca, porque ¿cuánto multimillonario suicidio hay por hastío? Y sin embargo tienen todo. ¿Todo qué? Es así.
Señores, estamos en CX12, Radio Estamos Oriental de ya a la 1 Montevideo. de la mañana, ¿eh? Sí, Se ha señor. ido rapidísimo Sí, señor. este divague a través de www.oriental770.com.uy, aquí en CX12, musicalísimo en Oriental, con el director de Efectivo Click, pero no estamos hablando con él, estamos hablando con De la el vida. señor... Hoy que estamos se me olvida hablando el con apellido. Sergio Furmane. Ah, bien. Y estamos hablando de lo que a la gente le gusta, más a De la esta vida. hora de la madrugada, la vida. Porque es una hora donde hay mucha gente trabajando, hay mucha gente que no puede dormirse. Este divague o este programa tiene 32 años. Entonces, tiene sus fanáticos que antes salíamos más tarde todavía, a la 1:30 de la mañana, y mucha gente grande ponía el despertador a la 1:20 para estar despierta, escuchar el divague de 1:30 a 3. Acá han pasado todos los personajes que vos te puedas imaginar, De todo. desde grandes futbolistas como Diego Maradona hasta todos los presidenciables, desde la cultura hasta, bueno, te diría, gente que tiene cosas para decir, que es lo que busca el divague. Gente, por eso te convocamos a vos, porque vos nos dimos cuenta con Jorge en las conversaciones que hemos tenido, más que nada los días viernes, que vos participás desde Buenos Aires algunas veces o desde acá, que comenzamos, es cierto, hablando de Efectivo Click, Pero de lo que menos se y a habla. veces terminando hablamos de la vida, de lo que está pasando, y ahí nos dimos cuenta que vos tenías mucho rollo. Mirá, vos sabés que el tema, yo creo que todo el mundo, todos incluso los que están escuchando, tienen una historia para contar. Todos en esta vida tenemos algo para decir y tenemos todos algo para aprender del que nos cuente algo. Lo que sucede es que hay que desarrollar la capacidad de poder comunicárselo al otro. Hay mucha gente que no tiene o las ganas, o que no se anima, o que no quiere directamente transmitir las enseñanzas. Hemos perdido acá en nuestra sociedad lo que en la antigüedad se hacía, que era venerar a los ancianos, venerar a la gente grande. Nosotros lo perdimos eso. Nosotros hoy por hoy, nuestros viejos son gente que hasta en algunos casos parece que hasta molestaran. Entonces, lo que en todas las culturas que son las culturas tradicionales, la cultura china, la cultura griega, los romanos, que todo lo que era gobierno, la parte de enseñanzas, todo eso estaba solamente para los ancianos, el consejo de ancianos incluso. Por algo existía. Claro, era porque era la gente que tenía la experiencia, que transmitía su sabiduría a través de la experiencia. Yo creo que la única forma de poder aprender algo es viviéndolo. Y qué egoísta sería uno si no transmitiera lo que aprendió a través de sus vivencias a las generaciones que vienen detrás de uno. Porque lo que está haciendo no es dando cátedra, lo que está haciendo es transmitiendo lo que le pasó para que justamente no te pase lo mismo que me pasó a mí. Yo, si pudiera a mis hijos transmitirle todo lo que yo viví desde un lugar que no lo vieran como que los estoy marcando la cancha o que les estoy tratando de decir lo que tienen que hacer, sino simplemente mostrarles lo que me pasó a mí para que si se llegan a encontrar con una situación similar en algún momento de la vida, puedan saber cómo tienen que reaccionar. Eso es solamente lo que me parece que... ¿No se llama soñar también? A mí me hicieron una... en el Gato Verde, Canal 4, que sale el próximo sábado, a las 10:30 de la noche, en Sé lo que viste, con Álvaro Navia, que va a estar en el divague aquí también, la semana que viene, o esta semana que comienza. Y cuando yo era pequeño, porque fue una entrevista muy seria, yo a los 8 años, soñaba con esta radio, en la que estamos ahora, con Radio Oriental. Soñaba, como hace un tipo campesino, más que campesino rural, más que rural muy humilde, de poder soñar y pensar en una de las radios más importantes del país, que tenés que prepararte, que tenés que hacer muchas cosas. Y yo me decía a mí mismo, algún día, pues yo lo escuchaba la radio y veneraba a la radio, la amaba a la radio sin conocer Montevideo. Entonces,
un día cuando llego a la capital y soy mandadero de farmacia y hago un curso de locución, donde Jorge ha visto mi diploma. Es un diploma que me recibí sin nota de tan malo que era. O sea, vos haces un curso y por ahí este fenómeno pasó en todas las notas en medicina cuando era estudiante, todo con sobresaliente. Al contrario de quien habla, yo en el liceo, si tenía una nota de regular bueno, era un fenómeno. Regular bueno en aquel entonces, ¿te acordás que era regular, sí, claro, bueno? Hoy se aplica por 5, 6, 7, 8, por números. Un bueno regular para mí ya era muy importante. Y la vida me enseñó muchas cosas. Y pasé por otras radios hasta que llego acá. Le rompí tanto los nervios al gerente de programación y al director de aquel entonces de Radio Oriental, porque iba todos los días. Iba todos los días. Es como si, viste, vos vas todos los días a un lugar y decís, ¿no habrá una horita para que pueda hacer algo? No. Todo... Pero Abel, entonces me estás confirmando lo que yo te dije antes. Claro. De que en la vida lo que uno se propone y le pone corazón y realmente quiere hacerlo, lo logra. Es más, Marfetán es testigo. Por eso la palabra más importante que se pronunció hoy acá es la palabra sueños. Yo me acuerdo cuando el programa era para chicos, y a veces me tocaba quedarme, siempre le decían, no se desilusionen por esto, aquello, lo otro, sueñen. Y ahora que trabajo con gente grande, le digo, no sueñen para pasado mañana, sueñen para hoy mismo, porque el sueño es la forma de impulsarse. Más, yo siempre les digo, si yo me muero mañana, no digan qué lástima. Digan qué suerte que tuvo este tipo que soñó 3 cosas imposibles. Ser médico, estar en la comunicación y viajar, y trabajando se le dieron las 3. Lo que vos decís es exactamente la clave de ser feliz en la vida. Es poder lograr lo que uno quiere. ¿Qué me puedo reprochar yo a la vida hoy? Nada. Me voy tranquilo. Vos sabés que no hay mucha gente hoy por hoy que pueda decir lo que decís vos. Lamentablemente. Lamentablemente no hay mucha gente que lo pueda decir. Pero ¿sabés lo bueno? ¿Sabés lo que yo te diría? Que incluso le diría a la gente que no se preocupen. Pueden revertirlo esto. Esto es 100% reversible. Siempre hay tiempo. Vos tenés tiempo de cambiar y de plantearte soñar para poder conseguir lo que querés. Y otra cosa, que yo por lo menos lo hago siempre. Nunca dejen de hablar 5 minutos con ustedes mismos todos los días. 5. Pero de verdad, no para decir qué lindo que soy, qué bien que estuve, qué fenómeno. Es cierto lo que vos decís, Sergio, y lo que dice Jorge también, y ojalá que la audiencia lo pueda estar captando. Jorge es testigo de cuando la radio es comprada por la Iglesia Católica, hace ya 13 años. Yo los primeros 2 años no la pasé bien acá, por diferentes motivos. Y Jorge ya estaba en la conducción. Tenía un equipo muy bueno. Comentamos que éramos el pariente pobre. Esa es la realidad. Exacto. Y esos todos, de los productores, él, una novia que trabajaba conmigo en la radio, me decían, tenés que irte de Oriental. Tenés que irte, me decían. Y yo, será porque soy uruguayo conservador, pero yo amaba esta radio. La radio se había transformado en que Radio Oriental era Abel Duarte y Abel Duarte era Radio Oriental. Y yo no veía otras posibilidades fuera de esta radio porque había hecho un estilo de radio, un estilo popular, un estilo pueblo, y no me veía en ninguna radio. Entonces yo dije, yo confío mucho en Dios. Digo, Dios va a revertir esto. Porque el programa era el mismo. Simplemente que había algunas personas dirigiendo la radio que no eran las más adecuadas. Que a vos te habrá pasado. Cuando tenés un director que no es mal tipo, pero que no sabe lo que está haciendo. No sabe de radio, es cura. ¿Me entendés? Por algo es oscura. Y por algo, los que hacemos ese trabajo durante muchos años, algo sabemos, algo aprendimos. Y bueno, se revierte la situación. Y hoy estamos pasando un momento de felicidad, de alegría, de tener las mismas horas que teníamos en la vieja. De tanto auge para otra gente como el que se vivió en su momento. Sí, el auge que trabajar para la gente chica, mi querido Sergio, y trabajar para la gente grande.
aprender a trabajar para los gurises, para tu gurisa, que tiene 16 años, o 17, que era la gente nuestra. Y hoy trabajar para gente grande, no digo que no haya gente chica, pero el 90%, 50 arriba, eso nos demuestra en la Cena Show, que van gente de 60, 70, 80 años. Los viajes, que ya hace, ¿cuánto? 8 años, ¿no? Séptima temporada. Séptima temporada, con gente de 60 años para arriba. Quiere decir que esa es nuestra gente. Esa es la gente que nos está escuchando ahora. No creo que haya un adolescente escuchando ahora, menos gente AM. que aprendió a creer y que aprendió a soñar escuchando. Sí, sí, sí. Entonces, digo, los estilos de vida, las cosas que a uno le van pasando, y como vos decías hace un rato, muy bien, la voluntad. Musicalísimo en esta radio es el comodín. ¿Qué quiere decir eso? Está con su programa de lunes a viernes, está los sábados y domingos, y vos lo comprobaste con tu pareja. Un día viniste, hicimos una nota muy grande, más con ella que contigo. Sí, me acuerdo. Y cuando no hay fútbol, o por diferentes motivos, sábado y domingo, y bueno, el programa abarca toda la programación de la tarde y noche y madrugada. Pero las situaciones más imprevistas, Sí, sí. como cuando yo estaba de viaje, él estaba difónico, cayó un chaparrón a las 2 de la tarde y hubo que llenar toda la programación. Exactamente. Que no tuvo más remedio que irse a las 7. Exactamente. Entonces, yo comparto con Jorge absolutamente todo lo que vos estás diciendo. Quizás la diferencia que haya entre nosotros, que es un ser cambiante, que no estás mucho en un tiempo porque... Nosotros somos conservadores. Nosotros somos el típico uruguayo conservador. Musicalísimo mismo ahora tiene un proyecto, vamos a ver si sale, televisivo, que ya ha estado haciendo programas de televisión, y yo al primer canal que voy es al 4, porque fue el canal que me recibió. No voy ni al 10 ni al 12. Entonces, creo que para la gente que está escuchando, yo tengo 59 años y seguramente voy a vivir la crisis de los 60 el año que viene, y comencé muy chico esta historia, ¿no? Por eso te comprendo perfectamente. A veces lo que no comprendo mucho es esa situación de cambios que te ha generado tu vida. Lo que pasa es que el cambio es algo que no sé cómo explicarlo. Mi pareja piensa igual, muy parecido a vos. Bueno. Ella cambia de trabajo en forma permanente. Y ha tenido excelente. Bueno, y ha tenido excelente. Aclaremos de que esta forma de ser quizás inestable, por así llamarla, hoy por hoy los chicos jóvenes de hoy, que se llaman los millennials, vos sabés que cambian permanentemente de trabajo. Antiguamente, en la gente de nuestra edad, Se jubilaba con 50 años y medalla de oro. exactamente, trabajando en el mismo lado. Uno empezaba a trabajar, ponele, en un banco, en una empresa, y hacía carrera ahí adentro, y se quedaba, y era un honor quedarse Estaba bien. trabajando. Pero es que ya no hay empresas que recitan 50 años. Claro, bueno, eso es otra cosa. Pero vos sabés que los chicos de ahora van mutando permanentemente de trabajo, al punto que en Efectivo Click, la última persona que entró es alguien que yo te lo comenté el otro día, que es para mejorar todo lo que la audiencia nos había dicho, que necesitaban de poder tener mejor contacto, mejor calidad de respuesta, más rapidez. O sea, entonces lo que yo me di cuenta fue de que lo que había que mejorar adentro de Efectivo Click no era para afuera, era mejorar hacia adentro. O sea, teníamos que mejorar nuestros procesos internos y nuestra forma de trabajar internamente para poder mejorar hacia afuera. Es lo que pasa en la vida. Uno, para poder mejorar hacia afuera, primero tiene que ser mejor uno consigo mismo, ¿verdad? Entonces, para eso tomamos un chico que tenía muy buenas credenciales, venía muy bien recomendado, un chico muy joven, pero que con todo el tema de lo que es la parte tecnológica, la parte organizativa, la parte de crear nuevas herramientas para poder... andaba muy bien, me habían dicho. Lo pusimos a trabajar y mejoró notablemente todos los procesos internos. Entonces, pero ese chico, cuando yo lo tomé, lo primero que le dije fue nosotros te vamos a hacer una prueba de 3 meses, como indica la ley, como toda persona que entra a trabajar. Y nosotros nos reservamos esos 3 meses para saber si estás en calidad y en capacidad de poder desarrollar lo que nosotros queremos. Pero
yo necesito tu palabra de honor de que si vos quedás, no te vas a ir. Es lo único que te reclamo. O sea, yo no quiero que te me vayas a los 6 meses. Entonces me dice, bueno, no sé, ¿necesita que le firme algo? Tu palabra es el único documento válido que yo acepto, le digo. No quiero más nada. Si vos me das tu palabra de que te vas a quedar, ya con eso alcanza. ¿Seguís confiando en la palabra, cosa que nuestros padres o nosotros cuando éramos chicos y la gente grande que nos está escuchando, antes era la palabra lo que valía? Hoy la palabra, apellidos. hoy la palabra vale muy poco. Es en lo único que confío. No confío en otra cosa. Yo no confío en los documentos. Confío en la palabra de la gente. Pero ¿sabes cómo confío en la palabra de la gente? Cuando genero una empatía con esa persona y me doy cuenta de que esa palabra vale. Ahora, si te das cuenta de que esa palabra no vale, no vayas a confiar. Bueno. Pero si yo... Ha pasado muy rápido, Jorge. Creo que ya nos quedan 10 minutos, ¿no? Sí, nos están quedando 12 minutitos. Bien. ¿No? Qué barbaridad, qué rápido que se pasó el tiempo, esta hora y media. Y no hablamos de Efectivo Click. Y no, simplemente como empresa, como la generó, pero no siquiera cómo se hace para... Porque eso ya está en la publicidad de Musicalísimo. Te tengo que hacer 3 preguntas. Adelante. Que le hacemos Que van a ser 4. a todos los invitados. A todos. Para que me siento bien. No. Simplemente se nos ocurrió un día porque estamos en la radio de la Iglesia Católica. Uh-huh. Entonces, hay muchas formas de pensar diferentes de los invitados. ¿Sos católico? No soy católico. ¿Por Te qué? voy a contar por qué. Por parte de mi familia, o sea, vienen de tradición judía, pero no soy bautizado. No sigo los preceptos, o sea, nunca tuve... mis padres nunca siguieron la tradición desde el punto de vista religioso, al punto de que me casé por iglesia. O sea, mi ex esposa, la madre de mis hijos, es católica, es cristiana, y yo me casé por iglesia. Así que incluso me acuerdo que fue muy gracioso porque como yo no estoy bautizado por ninguna religión, ni siquiera por la católica ni por ninguna otra, para poder casarme por la iglesia se necesitó pedir una dispensa, a la cual fuimos a pedir, y me acuerdo que en aquel momento yo dije que con el único cura que yo tenía confianza y que podía hablar, que era famoso en aquellos años, era el padre Popelka. Uh-huh. Entonces me acuerdo que fuimos a hablar con Popelka y me dijo que no había ningún inconveniente, que me podía casar tranquilamente porque la que se casaba era ella, o sea, yo podía estar ahí, o sea, se arregló todo rápidamente, al punto de que cuando terminan de casarnos, me acuerdo, lo que me hace Popelka cuando me abraza me dice, Nacional nomás. O sea, me acuerdo, sí, o sea, fue el abrazo que me dio. Bien, pero hoy dijiste, no sos católico, no, pero crees en Dios. Sí, claro. Porque hoy lo dejaste Sí, sin duda. En el Dios o una mensaje. fuerza espiritual, porque dejaste entrever algo por allí. Llámalo de la forma que quieras. La gente comúnmente lo conoce con el nombre de Dios. Hay otros que lo conocen con otros nombres, de otra forma. La forma en la cual yo lo nombro es una forma personal mía, y lo que considero que es una fuerza interior que está dentro de nosotros mismos. ¿Ese es Dios para vos? Sí, claro. Dios está dentro mío. O sea, Dios está dentro mío. Y es tan fuerte y tan grande como yo lo permita hacerlo a Él. ¿Entendés? ¿Caminó a tu lado? Y sí, te voy a decir no solo el famoso chiste, lo sabés, el de que va caminando. O sea, no solo que caminó a mi lado, sino que cuando yo no pude caminar, me puso en los hombros y me llevó caminando. Ahora, Sí. si está dentro tuyo, ¿quién creó la naturaleza? Lo que pasa es que la concepción de la vida y del universo es algo en lo cual podemos estar de acuerdo o no, y podemos tener una cantidad de opiniones diferentes. Yo te puedo decir que quizás lo más lógico, hoy por hoy, si yo no soy ni católico, ni soy religioso, ni creo en una religión desde el punto de vista, vamos a llamar, dogmática, te podría decir de que entonces me tengo que afiliar a la teoría del Big Bang. O sea, me tengo que afiliar a la teoría de la chispa creadora que todo lo hizo al principio. Y ahí me vas a decir, y bueno, ¿y quién creó la chispa esa entonces? ¿Entendés? O sea, es como el huevo o la gallina.
O sea, me parece de que no tenemos una explicación lógica. Por supuesto que tenemos las teorías científicas de teorías evolutivas de Darwin, las teorías, lo que es hoy Stephen Hawking con toda su teoría del Big Bang y demás, pero te soy honesto, no es algo que me planteé porque no me cambia la vida, ¿entendés? O sea, es algo que por más que yo tenga mi forma de pensar, no me va a cambiar nada en absoluto. Soy más de mirar lo que está pasando ahora, de lo que fue, por qué lo creó. Te cuidas mucho físicamente, sos un tipo muy inteligente. Supongo que al menos el cuidado que tenés de tu físico va a hacer que vivas durante muchos años por la forma de alimentación que tenés y demás. ¿Qué cree Sergio Furmane que hay después de que algún día Sergio Furmane se vaya de la vida? Sí, es que hay. Mira, conozco gente que me ha dicho que vio la famosa luz, el famoso túnel. Te soy honesto, no es algo que me planteo, pero sí creo de que tiene que haber algo que quede después de nosotros. Por ejemplo. Una energía. Energía queda. O sea, no te voy a citar la famosa prueba que se hace de que cuando, si estás pesando un cuerpo en el momento que la vida deja, el aliento de vida deja ese cuerpo, hay un cambio de peso, ¿entendés? El peso específico cambia. No lo puedo comprobar de que lo que sale sea justamente la energía, pero creo que sí queda, por lo menos quedan los recuerdos, queda lo que esa persona hizo en esta vida, queda lo que esa persona dejó en su camino, en su tránsito por esta vida, que me parece mucho más importante que lo que pueda pasar en el futuro. O sea, que no pensás que es un tránsito inútil. No, me parece que no. Creo que lo que nosotros hacemos en esta vida deja una huella y el tamaño de la huella es en relación a los actos que uno haga, sin duda alguna. Y creo que eso es lo que marca la vida de uno para los demás, ¿verdad? Porque uno puede pensar, ¿para quién estoy viviendo? ¿Estoy viviendo para mí o para lo que voy a dejar para los que vienen detrás? Es una pregunta que uno se puede plantear. Bueno. El típico egoísmo que tenemos, que es muy difícil sacarse el ego de adentro de uno, te puede llegar a creer que lo estás haciendo por vos, o sea, porque todo soy yo. Pero cuando uno logra desprenderse de ese ego, es cuando empieza a pensar en los demás. Y es lo que yo te decía hoy de los hijos. O sea, creo que el mayor desprendedor del ego que tenemos nosotros son los hijos, son nuestra continuación en la vida y son los que nos hacen ver que tenemos que preocuparnos por alguien. ¿Sos reencarnacionista? Lo fui. ¿Lo fuiste? Lo fui en su momento, sí. En su momento creí en la reencarnación, creí que podíamos llegar a tener la reencarnación, pero ¿querés que te diga algo? Jamás tuve ningún indicio de que así fuera. Y como soy sumamente racional, ¿entendés? Más allá de que soy un ser espiritual y que estoy totalmente afiliado a poder tener pensamientos desde el punto de vista espiritual y tener una trayectoria en la vida espiritualmente, soy también un ser racional y pienso. Entonces, nunca vi nada que me haga... ¿Eso te define más como agnóstico que como ateo? No, yo no soy agnóstico. Cuidado. No. No, hay una diferencia muy grande entre ser agnóstico y ser ateo. El agnóstico es aquel que no cree a no ser que se lo demuestren. El ateo es el que no cree directamente. No, yo no soy ateo. Pues no, yo te decía, sos más agnóstico que ateo. Lo que pasa es que... Porque tú mencionas mucho la razón. Pero perdón. Vamos por partes. Yo creo en un ser superior. Por eso. Entonces no soy ateo. Pero tampoco soy agnóstico. Porque yo no necesito que me venga alguien a demostrar nada. Yo creo. Yo simplemente creo. Sin poner la religión. Sin religión. La creo. última, Sergio. Sí. Hoy lunes a la tarde tenemos un espacio que se llama Conversando con el Cura. Entonces, ¿qué pregunta le harías al cura Fabián Rovere, que es el cura en cuestión, o a la Iglesia Católica? ¿Sabes una cosa? Creo que sería una cosa muy actual. Uno de los problemas que más está viviendo hoy por hoy la sociedad nuestra, que es el tema de la inseguridad.
y es ¿por qué la Iglesia no se involucra un poco más desde el punto de vista de actuar con toda la gente que tienen, con toda la llegada que tienen, para poder empezar de a poco a cambiar esta sociedad violenta que estamos viviendo? Yo soy un convencido de que la educación es quien hace que los pueblos mejoren. Lamentablemente nuestro nivel de educación es muy malo hoy, por lo tanto estamos viviendo lo que estamos viviendo a nivel de inseguridad y de violencia por un problema de educación. Venimos de ya 2 o 3 generaciones de chicos que han visto que su abuelo robaba, que su padre robaba y mataba, y entonces se crió en eso, y lamentablemente no hay una educación para poder cambiar eso que se está generando. Yo creo que lo único que puede cambiar esta cosa, esto que está pasando hoy por hoy, es la Iglesia. Yo creo que la Iglesia, si tuviera un papel más activo dentro de la sociedad, de la misma forma que en su momento los curas fueron, ¿sí?, a llevar la palabra de Dios, a llevar la fe a los pueblos que no la conocían, si se pudieran involucrar en llevar la palabra de paz, la palabra de amor, la palabra de poder darse cuenta de que no es este el camino, yo creo que se mejoraría muchísimo. Lo que pasa es que no se involucra de la forma que debería involucrarse. Qué buena pregunta. Bueno, tú sabes que Abel y yo tenemos una disputa, que más que una disputa es semántica, porque creo que los dos le damos distinta acepción a un término que es común. ¿Existe el destino? ¿O no? ¿O se lo hace uno? El destino existe, pero uno escribe el libro del destino. El destino va a donde vos quieras que vaya. Pero existe. Yo creo que sí. Aclaremos. Hay un camino. Más que destino, un camino. Ese camino te lleva a donde vos quieras ir. Pero sos vos el que marca el rumbo de ese camino. No está marcado. No hay nada marcado en esta. Que se quede, o sea, desde mi lugar, si yo le tuviera que decir algo a la gente, quédense tranquilos, que nuestro destino no está escrito, sino que lo vamos escribiendo nosotros. Pero hay que escribirlo. Bueno, nos quedan unos minutitos todavía, y tú mencionaste recién un tema que es muy urticante, no para entrar en la parte política, pero hay un gran lío en este momento en nuestro país entre educación y enseñanza. Educar se educa en la casa, enseñar se enseña en los centros, pero hoy se confunden. ¿Cómo ves esa violencia que se desata hoy entre padres y maestros, entre chicos? ¿Qué tanto mal le está haciendo todo esto a nuestra sociedad? Mira, voy a decirte lo mismo que te dije al principio. Esto es una opinión muy personal, muy mía, y yo me hago responsable de lo que digo. Creo que acá el principal problema que hay es que no hay una señal desde arriba para cambiar. Yo creo que nosotros somos reflejo de lo que nuestras leyes nos dejan hacer. Lamentablemente estamos entrando hace ya muchos años en una situación en la cual aparentemente lo malo no pasa nada. O sea, pase lo que pase, no pasa nada. Pero no solo se ve con la violencia de padres a maestros, se ve en la violencia en el fútbol, se ve en la violencia en las calles. Yo no soy partidario ni de la represión ni del castigo. Yo sí soy partidario de que haya una concientización hacia la gente de que ese no es el camino. Ahora, ¿cómo se tiene que llegar a concientizar a la gente? Es otro problema. Me parece de que habría que concientizarla de una forma mediante la cual haya reglas claras, haya mensajes claros desde arriba. Entonces, de esa forma, la gente sí va a entender. Arriba del gobierno. Sin duda. O sea, el gobierno es quien nos rige. O sea, yo creo que el gobierno no solamente está para cobrarnos los impuestos y para estar manejando el país desde el punto de vista operativo. Tiene que manejar absolutamente todo lo que está al alcance de lo que tiene que manejar. Y creo que el nivel de lo que es la seguridad están atacando algo sin atacar la causa. O sea, esto es como la medicina, y Jorge lo sabe muy bien. En la medicina hay mucho médico que cura dolor de estómago, no va a averiguar por qué duele el estómago. Entonces, si uno no va y ataca la causa de los males, el mal va a seguir ahí adentro. Y así hay cánceres que se diagnostican cuando ya no tienen solución. La sociedad es igual. Lamentablemente, sí. Sergio Furmane, director de Efectivo Click,
Primero, gracias por aceptar la invitación al divague. No sé cómo pasaste esta hora y media, sin tanda, sin nada, viste que es una, como dice Jorge le dice como una charla de café, viste, acá no hay libreto, acá no hay nada, acá se charla de lo que se charla. Y somos tan económicos que ni siquiera hay café. Exactamente. Vos sabés que, primero que nada, les tengo que agradecer la invitación porque nunca me imaginé de que yo fuera elegible o calificable para este tipo de encuentro, de charla. O sea, el divague, como vos dijiste, tiene 32 años y han pasado grandes personalidades por acá. Y el solo hecho de ver de que yo soy uno de esos tantos que estuvo sentado, me enorgullece. Pero acepté la propuesta porque creo que es parte del camino que uno tiene que hacer. O sea, y las cosas en la vida no llegan por casualidad. En la vida nos regimos por las leyes de causa y efecto. Y creo en las causalidades. Entonces, si yo estoy acá, por algo es, y seguramente lo poco o lo mucho que dijimos en esta charla, quizás a alguien le haya gustado, capaz que a mucha gente no le pareció bien, o capaz que hay mucha gente que no le interesó, pero con que haya 2 o 3 personas que puedan haber tomado solo alguna de las cosas que dijimos y que las pueda utilizar en su provecho y que puedan mejorar, ya eso es suficiente. Gracias, Sergio. No, gracias a usted. Gracias, Jorge. Bueno, un placer. Estuvo Alvarito escaso en grabaciones y ustedes se quedan, porque ahora sigue Gustavo Ferré en vivo hasta las 3 de la mañana. Sí, Musicalísimo sigue hasta las 3. Nosotros sí volvemos a las 3. Nosotros nos estamos despidiendo. Sigue Gustavo Ferré hasta las 3 de la mañana en vivo. Este programa, por supuesto, que ustedes saben que ha sido grabado. Se grabó exactamente el martes pasado a la 1 de la tarde hasta las 2:30. Y bueno, de mi parte es eso. No te olvides de algo que para mí es muy importante. Te quiero muchísimo. Un doble beso. Seguí adelante, que si vos querés podés. Cuídate mucho, sí, cuídate mucho y nunca dejes de existir. Muy buenas noches.